Hola y bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Mauricio Bonifacino y formo parte del equipo docente que está llevando adelante el curso de Biología Vegetal 2020. En esta clase voy a introducirlos a la temática de los tejidos vegetales. Muy bien, entonces en esta clase vamos a hacer una introducción a la anatomía vegetal y en particular voy a cubrir los distintos tejidos que conforman el cuerpo básico de una planta. Primero voy a describir cómo es la organización interna de una planta. Voy a hablar sobre la pared celular. Vamos a ver que eso es sumamente importante en entender los distintos tipos de células que van a existir en el cuerpo de una planta y las que componen los distintos tejidos celulares, por ende. Luego vamos a hablar de los tres tejidos fundamentales que hay en el cuerpo de una planta. Luego voy a describir los tejidos vasculares, que son los encargados de realizar el transporte. Y por último voy a dedicarme a hablar un poco sobre el tejido secretor, algunas de las características básicas, ¿sí?, de los tejidos que se encargan de secretar sustancias en las plantas. Muy bien, una embriofita, ¿sí?, se encuentra organizada de un modo jerárquico, ¿sí?, en el sentido de que vamos a tener órganos. ¿Sí? Dentro de esos órganos vamos a reconocer distintos tejidos y esos tejidos van a estar conformados por distintos tipos de células. Si observamos lo que es el cuerpo típico de una embriofita, en él podemos reconocer los tres órganos básicos, ¿sí?, que son el tallo, ¿sí?, la raíz y las hojas. Esos son los tres órganos básicos que tiene una embriofita. En este esquema también podemos ver lo que denominamos un entrenudo, que es el segmento de tallo que se encuentra entre dos nudos, definiendo como nudo el punto en el que se inserta una hoja en el tallo. Otra de las cosas que vemos en el esquema este es lo que es la yema apical, que tiene un rol importante en la creación de los órganos de la planta. Y las yemas axilares, que también están vinculadas con eso, ¿sí? Vamos a ver exactamente cuál es su rol y cómo funcionan y cuál es su estructura y cómo varía esa estructura entre los distintos grupos de plantas cuando veamos en la próxima clase el tema de meristemas vegetales. Muy bien, entonces, uno de los elementos que tenemos que primero incorporar para entender cómo es que está estructurado el cuerpo de una planta internamente es entender cuáles son las características de la pared celular. Bueno, una de las características de las células vegetales es justamente que presentan una pared rígida en torno a el cuerpo de la célula delimitado por la membrana celular. Entonces, las células vegetales tienen como característica distintiva, como una de sus características distintivas y tal vez una de las más relevantes en lo que es su definición, la existencia de una pared rígida, ¿sí?, que es lo que llamamos la pared celular. Esa pared celular, ¿sí?, consta, dependiendo del tipo de célula, de una o de más capas, ¿sí? Todas las células vegetales constan con una pared denominada pared celular primaria, que es lo que está marcado en esta célula con color rojo, ¿sí? Este es un corte anatómico de una célula vegetal vista en un microscopio electrónico de transmisión. Muy bien, entonces eso que vemos ahí en rojo es la pared celular primaria, ¿sí?, y esa está compuesta básicamente que por una matriz de celulosa, hemicelulosa y pectinas. Algo que debemos recordar es que esa composición le confiere a esa pared una propiedad de permeabilidad al agua, es decir, que todas estas sustancias son hidrofílicas, o sea, permiten que el agua pueda pasar a través de ellas y eso es un elemento sumamente importante. Otra característica de la pared celular primaria es que usualmente es delgada. Todas las células vegetales tienen entonces pared celular primaria. Algunas células vegetales, además de la pared primaria, presentan lo que se denomina pared secundaria. ¿Sí? En este esquema que vemos acá hacia la derecha, ¿sí?, se ve un corte anatómico de una zona de unión de tres células. Pueden ver en el pequeño esquemita en gris a la derecha el área de la unión de las tres células que se está mostrando.
Y aquí podemos ver entonces las diferencias en cuanto a la cantidad de pared celular depositada entre lo que es pared primaria, que es eso que se está marcado en rojo ahí, y la pared secundaria, que es lo que está marcado en amarillo. La pared secundaria se deposita en las células que van a tener pared secundaria, se deposita luego de que se ha formado la pared primaria y se deposita del lado interno de la pared primaria. La composición de la pared secundaria es bastante parecida a la pared de la pared secundaria, es bastante parecida a la composición de la pared primaria. Va a tener celulosa, hemicelulosa y pectinas, pero hay una diferencia muy importante. Toda esa matriz de estos elementos que permiten el pasaje del agua se va a embeber de una sustancia compleja, un polímero denominado lignina. Esta lignina es la que le va a dar a esta pared una serie de propiedades, una de las cuales es la impermeabilidad. Una vez que la pared secundaria se impregna de lignina, que es de la forma en la que termina toda pared secundaria, ya el agua no puede pasar más a través de esa pared. ¿Sí? Y otra característica que le va a otorgar a la pared celular es la rigidez. ¿Sí? Entonces podemos ver que para que una célula se mantenga viva es fundamental que realice intercambio con el exterior, con otras células, ¿sí? O con el ambiente. Y entonces eso es posible siempre y cuando la pared celular sea permeable al agua. Entonces todas aquellas células vegetales que tengan paredes celulares primarias usualmente van a ser células vivas que pueden realizar intercambio. ¿Sí? Pero las células que desarrollan paredes secundarias eventualmente van a perder la posibilidad de realizar intercambio y eso va a traer consigo la muerte celular. Que la célula se encuentre biológicamente muerta no quiere decir que no cumpla la función para la cual fue desarrollada. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver ahora cuando describamos los distintos tejidos celulares. Pero era importante tener claro entonces las características de la pared celular y diferenciar bien lo que es pared primaria y secundaria, porque como vamos a ver, muchas de las diferencias entre los distintos tejidos están en el tipo de célula que los conforman, y uno de los elementos fundamentales que me va a marcar distintos tipos de células es justamente el tipo de pared celular que tiene cada una de esas células. Bueno, veamos ahora primeramente cómo es que los distintos tejidos celulares, ¿sí?, se organizan dentro del cuerpo de una planta. Ya desde mediados del siglo XIX, el botánico alemán Julius von Sachs había presentado un esquema que sigue siendo utilizado en la actualidad y que reconoce en el cuerpo de una planta en estado de desarrollo primario, ¿sí?, tres sistemas de tejidos: el sistema vascular, el sistema dérmico y el sistema fundamental. ¿Sí? El modo en el que se organizan esos tejidos, esos sistemas de tejidos, ¿sí?, en los tres órganos básicos de la planta es bastante diferente. ¿Sí? En la hoja, el sistema dérmico recubre totalmente el órgano, ¿sí?, conformando una capa de células, es lo que denominamos epidermis. El sistema fundamental es lo que actúa de relleno dentro del cuerpo del órgano, y luego tenemos un sistema de haces vasculares que son los que conllevan a los tejidos vasculares. ¿Sí? El nombre que recibe la masa de tejido fundamental en el cuerpo de la hoja es lo que denominamos mesófilo. Si miramos el tallo, ¿sí?, dentro del tallo, en lo que es el sistema dérmico va a ocupar una posición similar a la de la hoja, en el sentido de que es una capa que recubre totalmente el tallo. Luego tenemos el sistema fundamental, que también rellena toda la cavidad interna, y los tejidos vasculares también se disponen en la forma de como unas hebras que se disponen en forma paralela al eje del tallo mayormente. Dentro de ese cuerpo del tallo, internamente vamos a reconocer una región que es la región de la corteza, conformado por los tejidos del sistema fundamental, y la región de la médula, que es también los tejidos del sistema fundamental que se encuentran por dentro del tejido del sistema vascular. O sea, observen la diferencia entre la hoja y el tallo. No solo está en la simetría del órgano, sino en el hecho de las regiones que uno pueda reconocer
en función básicamente de cómo es que se distribuyen los tejidos del sistema vascular. Y por último, en la raíz vemos que los tejidos del sistema vascular ocupan una masa sólida en el centro y están rodeados de una masa de tejido del sistema fundamental que también denominamos corteza. Todas estas diferencias entre la estructura interna de los distintos tejidos las vamos a ver cuando tratemos las características anatómicas internas de la hoja, el tallo y la raíz, pero es importante ya empezar a ver que justamente una de sus diferencias fundamentales radica en justamente cómo se distribuyen los tejidos internamente. Y ayuda bastante para entender la estructura interna de una planta, pensar en este sistema de tejidos. Entonces, antes de empezar a hablar de cuáles son los tejidos, está bueno saber que esos tejidos se encuentran organizados en un sistema de tejidos y que hay básicamente 3 sistemas, ¿sí? Entonces, como vimos, el sistema vascular, el sistema dérmico y el sistema fundamental. Entonces vamos a ver ahora cuáles son los tejidos que conforman cada uno de estos sistemas de tejidos. Entonces, el sistema epidérmico está representado por el tejido que conocemos con el nombre de epidermis. La epidermis es el tejido que va a estar regulando la interacción de la planta con el medio. La epidermis es la responsable de evitar que la planta pierda agua y es la responsable también de regular el intercambio gaseoso, ya sea la liberación de oxígeno y agua y la incorporación de dióxido de carbono. Desde el punto de vista de sus células constitutivas, es un tejido bastante diverso en el sentido de que hay distintos tipos celulares que vamos a encontrar presentes en la epidermis. En este ejemplo que tenemos aquí es una representación 3D de una hoja en la que se ve la epidermis de la cara de arriba de la hoja, que es lo que generalmente denominamos epidermis adaxial. El prefijo ad significa próximo a, ¿sí? Próximo al eje del tallo en el cual se inserta esa hoja. La parte de arriba sería la que está más cerca. Y ahí tenemos la epidermis abaxial, ¿sí? Que sería la epidermis del lado del envés de la hoja, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las características de este tejido, la epidermis, ¿sí? Que como recién dije es el que regula la interacción de la planta con el medio? Bueno, una de las características es que son células vivas a la madurez que presentan únicamente paredes primarias. ¿Tá? Eso es como la característica distintiva. Usualmente, a su vez, estas células están recubiertas de una capa de cera que es denominada cutícula. El grosor de esa cutícula varía en función del tipo de célula de la epidermis que estemos hablando concretamente. Y usualmente esa capa de cera, esa cutícula, es más gruesa del lado adaxial que del lado abaxial. ¿Sí? Pero bueno, pueden darse algunas variaciones. Entonces, algunas de las células que encontramos en la epidermis son los que denominamos tricomas. ¿Sí? Los tricomas son células epidérmicas o conjuntos de células epidérmicas que tienen una proyección usualmente por encima de la superficie de la planta y que cumplen con distintas funciones. Puede ser funciones de defensa, ¿sí? En la medida que esos tricomas generen una especie de barrera para que algunos insectos u otros herbívoros puedan acercarse a la superficie de la hoja. Brindan capacidad de que la planta se autorregule térmicamente al generar un albedo diferencial, de modo que se pueda reflejar mucha más luz. Entonces no toda la energía solar que llega a la hoja se absorba, sino que parte se refleje. Los tricomas usualmente funcionan tienen un efecto bosque en la superficie de la hoja. Esto quiere decir que las corrientes de aire en la superficie de la hoja con tricomas van a ser de menor relevancia que si la hoja no tuviera tricomas, y eso tiene un efecto importante en prevenir o al menos reducir la pérdida de agua. Esas son algunas de las funciones que tienen los tricomas, pero pueden existir algunas otras. Incluso a veces se utilizan para la dispersión de determinados órganos de la planta. Aparte de los tricomas tenemos las denominadas células estomáticas. Esas son células que tienen la capacidad de, en función de si ganan o pierden agua, generar un espacio entre sí y por ende crear un poro en la superficie de la hoja por la cual se realizan los intercambios gaseosos. Es tal vez
el conjunto de células más sofisticadas que puede llegar a tener la epidermis. Y luego tenemos también las células epidérmicas típicas, ¿sí? Que son las células que completan el sellamiento de la superficie del cuerpo de la planta. Estas células usualmente en la mayoría de las plantas tienen forma como de piezas de un puzzle totalmente encastradas, ¿sí? Entonces, de nuevo, se trata de células vivas a la madurez con paredes únicamente primarias, ¿sí? Y uno de los roles fundamentales que tienen es prevenir la pérdida de agua y facilitar los intercambios gaseosos, aunque como vimos existen otras funciones también. Entonces, por ejemplo, una función un tanto peculiar para la epidermis es, por ejemplo, que algunas veces colaboran con la dispersión de los frutos. Esto que tenemos acá son unas naranjas y, digamos, una de las razones por las cuales nosotros utilizamos estos consumimos estos frutos es por, bueno, esos gajos llenos de jugo, ¿verdad? Bueno, esos gajos llenos de jugos representan la superficie interna de un órgano que se denomina fruto, que lo vamos a describir in extenso en unas clases futuras. Y la superficie interna de ese órgano está recubierta por una epidermis y las células, algunas de las células que constituyen esa epidermis interna son células de tipo secretor que acumulan un jugo en una estructura con forma de vesícula. Y es ese conjunto de tricomas internos los que de alguna manera rellenan cada uno de los gajos de una naranja y de esta manera colaboran en la dispersión del fruto, ¿sí? Digamos, sí, resultando una suerte de atractivo para que un determinado animal digamos, busque alimento y, digamos, como forma accidental se lleve eventualmente las semillas. Entonces ahí ven un detalle justamente de algunos de los tricomas, de esos tricomas glandulares, pero esto vamos a repasarlo más adelante cuando veamos la estructura de estos órganos. Muy bien, otra de las funciones que puede tener, como había comentado hace un ratito, es colaborar en la dispersión de las semillas, ¿sí? Esto que tienen acá es un fruto de una planta de algodón, ¿sí? El cual proporciona una fibra por todos conocida para, digamos, elaboración de vestimenta. Bueno, las fibras de algodón son básicamente células epidérmicas de las semillas del algodón, que la planta las desarrolla para que colaboren en la dispersión de las semillas. En la medida que esas células epidérmicas, que son sumamente largas, ¿sí? Se expanden, ofrecen resistencia al viento, ahí tienen un corte idealizado, una semilla de algodón, donde vemos una enorme cantidad de tricomas. Esos ofrecen resistencia al viento y de esa manera las semillas se dispersan por acción de ese medio. Entonces acá tienen digamos, un uso de la planta bastante peculiar de lo que son las células epidérmicas. Muy bien, pasando entonces ahora a lo que son los tejidos del sistema fundamental. El parénquima es uno de los tejidos más relevantes dentro de lo que son estos tejidos fundamentales, ¿sí? El parénquima es uno de los tejidos que está más comúnmente presente en los órganos vegetales y en particular en todos aquellos alimentos de origen vegetal que nosotros consumimos. Una de las características distintivas entonces del parénquima es que se trata siempre de células vivas con paredes primarias, ¿sí? Esa es una de las características distintivas. Usualmente el parénquima, las células de parénquima son isodiamétricas. Eso quiere decir que no importa el plano en el que se miden, las dimensiones de la célula van a ser más o menos parecidas. Eso es en la mayoría de los casos. Hay algunos casos donde eso se viola y podemos tener células que son más alargadas o incluso células con forma de estrella inclusive, ¿sí? Pero típicamente son células isodiamétricas. Entonces, cuando pensamos, por ejemplo, en un tomate, ¿sí? La vasta mayoría de células que conforman lo que nosotros consumimos como tomate son células justamente del tejido parénquima, ¿sí? Lo mismo cuando nos comemos una manzana, ¿sí? Cualquier tipo de órgano vegetal que nosotros consumamos, es muy probable que aparte de parénquima tengamos otros tejidos vegetales. Típicamente la epidermis está muy presente, incluso algunos tejidos vasculares, pero la razón fundamental por la que lo consumimos no es por la epidermis o los tejidos vasculares, sino que es por la abundancia de los tejidos parenquimáticos. En la medida que son paredes primarias delgadas,
¿sí? Es algo que es fácilmente como que masticable, por así decirlo. Otro de los tejidos fundamentales en el cuerpo de una planta es lo que denominamos colénquima. El colénquima es un tejido de sostén de básicamente que de órganos jóvenes, ¿sí? Y como característica distintiva tiene que sus células tienen también paredes primarias y sus células son células vivas, ¿verdad? Pero la diferencia esencial es que las células del colénquima no tienen paredes primarias uniformemente engrosadas como estas que estamos viendo aquí, que serían las características del parénquima, sino que presentan engrosamientos desiguales en su perímetro. Entonces, en el colénquima nos encontramos con situaciones como esta. Uno de los tipos de colénquima más comunes es justamente un colénquima denominado angular, que consiste en que las paredes celulares se engruesan, ¿sí?, mayormente en las zonas de ángulos de la célula. De manera que en esos lugares donde confluyen varias células se genera una masa de pared celular bastante importante que corre en el mismo sentido que el órgano. Entonces ofrece un soporte adicional a ese órgano. Y esa es una de las características distintivas del colénquima, justamente. El hecho de que de estar formado por paredes únicamente primarias, ¿sí?, pero desigualmente engrosadas, como vemos en este esquema de aquí. Entonces, en esta imagen de un corte anatómico de un tallo, vemos inmediatamente debajo de la epidermis una masa de colénquima, que lo identificamos como esos cuadraditos que se ven ahí. Bueno, esos cuadraditos me están marcando justamente la zona de unión de las células que confluyen en ese punto, y el cuadradito ese se forma por la confluencia de las paredes primarias desigualmente engrosadas en esos ángulos de conjunción de las distintas células, ¿verdad? Una cosa que había olvidado comentarles en la epidermis, ¿sí?, pero es bueno indicarlo aquí, es que una de las características distintivas de la epidermis es que es una capa, está conformada por una sola capa de células. Raramente la epidermis esté formada por más de una capa de células. Entonces es una característica que permite identificar muy fácilmente en un corte anatómico de una planta si lo que tenemos presente en ese órgano es el tejido epidermis o algún otro tipo de tejido de protección, ¿sí? Porque la epidermis es el tejido de protección básico del cuerpo de una planta. Bueno, es el tejido de protección básico del cuerpo primario de una planta, ¿sí? Cuando veamos cómo es que crecen las plantas, vamos a hacer bien la distinción entre lo que es cuerpo primario y el cuerpo secundario, ¿sí? Pero por ahora basta con saber eso. Entonces, volviendo al colénquima, ¿sí?, el colénquima entonces es esa masa de tejido que vemos inmediatamente debajo de la epidermis. Nunca vamos a encontrar el colénquima en regiones más internas del cuerpo de la planta, siempre en posición subepidérmica. Muy bien, y el tercer tejido, o sea, los tejidos que conforman el sistema fundamental son tres tejidos, son el parénquima, el colénquima, y el tercero, que es el que vamos a escribir ahora, es el esclerénquima. El esclerénquima es el tejido de sostén típicamente de los órganos adultos, ¿sí? ¿Y qué característica presenta el esclerénquima? Justamente la deposición de pared secundaria por dentro de la pared primaria. Es decir, que las células del esclerénquima, una vez que completan su desarrollo y terminan de generar la pared secundaria, ya son células biológicamente muertas, ¿sí? Entonces, la función que va a cumplir el esclerénquima, que es básicamente una función de sostén, ¿sí?, y en algunos casos puede ser de protección de determinados órganos, la va a cumplir por la intermediación de células que son muertas a la madurez. Entonces, básicamente, dentro de lo que es el esclerénquima tenemos dos tipos de células. Una de las más comunes y abundantes en el cuerpo de una planta son las denominadas fibras. Las fibras son células sumamente delgadas y bastante largas, ¿sí?, que tienen como función justamente el otorgar sostén al cuerpo de una planta. A diferencia de las células de colénquima, que entre sus propiedades físicas se menciona su plasticidad, las células del esclerénquima, en lugar de presentar plasticidad, presentan elasticidad. Eso quiere decir que si un órgano vegetal recibe la acción de una fuerza, una vez que se remueva esa fuerza, el órgano va a volver a su posición original,
¿sí? Porque es elástico. Eso no ocurre con el colénquima. En el colénquima, ¿sí? Si se aplica una fuerza durante algún tiempo, el órgano eventualmente, cuando se remueve la fuerza, va a permanecer con esa misma forma. Y es de alguna manera algo que está asociado al hecho de que ese tipo de protección esté presente en órganos vegetales jóvenes que recién se están desarrollando y creciendo y encontrando su lugar entre los distintos obstáculos, ¿verdad? Entre los que se desarrolla el cuerpo de una planta. Muy bien, entonces, aparte de las fibras, el otro tipo de célula que conforma el esclerénquima son las esclereidas. La diferencia entre fibra y esclereida radica en que la esclereida es una célula que no es tan delgada, ¿sí? Y no es tan larga. Para que se hagan una idea, existen algunas fibras que pueden llegar a medir varias decenas de centímetros. Estamos hablando de una célula vegetal. Las esclereidas son células mucho más compactas y pueden tener formas diferentes. Pueden tener forma de bastón, pueden tener una forma isodiamétrica como una pequeña piedra, pueden tener forma dendrítica como un pequeño árbol. Eso varía, ¿sí? Y cuando veamos los distintos órganos de la planta, ¿sí? La anatomía interna, vamos a encontrarnos con algunos distintos tipos de esclereidas. Entonces, ¿dónde nos vamos a encontrar con fibras? Bueno, en fibras entonces van a proteger órganos adultos, ¿sí? Un lugar muy típico es en la periferia del tallo. Por ejemplo, en este ejemplo de plantas de marihuana, de cannabis sativa, ¿sí? Que aparte de sus digamos, propiedades químicas, también es utilizada como una fibra textil, justamente en la superficie del tallo, en la parte periférica del tallo nos encontramos con estas células del esclerénquima denominadas fibras, que son las que están indicadas ahí. ¿Sí? Este es un corte anatómico de un tallo de una planta de pasto, ¿sí? Y capaz que ustedes habrán visto que los tallos son sumamente delgados y largos y se sostienen a pesar del embate del viento. Bueno, eso se debe a la existencia de una capa de fibras bastante importante en superficie, que es lo que está indicado ahí y que fue teñido de color verde. ¿Sí? Eso es justamente esclerénquima actuando como tejido de sostén. Esclereidas, esas células más compactas y también con paredes secundarias sumamente duras, vamos a encontrar en distintos órganos. Y algunos de los lugares más comunes y de los que ustedes seguramente están familiarizados son, por ejemplo, los carozos de algunas frutas, como por ejemplo los duraznos o las aceitunas, la ciruela. Esa estructura bastante ósea, dura del cuerpo del fruto, está justamente formada típicamente por esclereidas. Las esclereidas son las que vamos a encontrar en la superficie de frutos y semillas, de frutos secos, ¿sí? Y de semillas. Toda esa estructura bien dura que tienen generalmente estos frutos se debe a la presencia de este tejido, del esclerénquima. ¿Sí? Y incluso esclerénquima podemos, en la forma de esclereida, podemos llegar a encontrar en algunos frutos que incluso podemos consumir, como por ejemplo las peras. ¿Sí? Capaz que han notado que cuando consumen una pera se siente como una suerte de arenilla interna. Bueno, esa arenilla interna son conjuntos de esclereidas. Muy bien. Pasamos ahora entonces, vimos los tres tejidos del sistema fundamental, veamos ahora los dos tejidos del sistema vascular. Estos son los tejidos responsables de realizar el transporte en el cuerpo de una planta. Vimos en la clase introductoria hacia el grupo de las embriofitas que una vez que las plantas llegan al medio terrestre es importante que puedan desarrollar la función de transporte de determinadas sustancias de una parte a otra del cuerpo de la planta. Bueno, y en el caso de las plantas vasculares, eso se realiza a través de los denominados tejidos vasculares. Y de esos hay dos, el xilema y el floema. El xilema es, sin lugar a dudas, de los tejidos vasculares el más abundante, ¿sí? En cuanto a la cantidad de tejido que vamos a encontrar en él. Y es el responsable de realizar el transporte del agua y los minerales. ¿Sí? Es un tejido complejo que está formado tanto por células vivas como por células muertas. Dentro de lo que son las células muertas tenemos elementos del vaso, que son células con paredes secundarias engrosadas y con extremos perforados. Eso es decir que no hay ninguna barrera que impida el movimiento de agua y minerales de un elemento del vaso a otro elemento del vaso. Otro de los tipos de elementos de conducción que podemos tener en el xilema son las traqueidas. A diferencia de los elementos del vaso, las traqueidas no tienen los extremos perforados
y por ende el agua debe pasar de una traqueida a otra traqueida a través de adelgazamientos de la pared secundaria, es decir, lugares básicamente donde no hay deposición de pared secundaria, lo único que tenemos es pared primaria y por ende el agua puede permear. Es lo que está marcado como unos pequeños circulitos que ven ahí. En los elementos del vaso también tenemos esos adelgazamientos que son denominados puntuaciones primarias y en algunos, digamos, el transporte no solo se realiza entre elemento del vaso y elemento del vaso a través de los extremos no perforados, sino que a través de esos lugares donde hay adelgazamiento de la pared celular. Esos serían los dos tipos de elementos celulares a través de los cuales se realiza transporte. Después vamos a ver, cuando comencemos a ver los distintos grupos de plantas, cuáles son las ventajas de uno y de otro, ¿sí? Pero básicamente que hay plantas que tienen o elementos del vaso o tienen traqueidas. Es raro encontrar una planta que pueda tener ambas, ¿sí? Otro de los tipos celulares que vamos a encontrar en el xilema son las fibras. Estas son las que le van a dar el sostén, ¿sí? Porque el tejido vascular, aparte de realizar el sostén, aparte de realizar el transporte en el cuerpo de la planta, también en el caso del xilema le va a otorgar el sostén, ¿sí? Vamos a ver que los tejidos vasculares, por ejemplo, de los árboles, ¿sí? No solo se encargan de realizar el transporte, sino que son el tejido principal encargado de permitir que el árbol se mantenga en pie. Y los elementos celulares responsables fundamentalmente de aportar ese componente de sostén son las fibras, aunque ese rol de sostén también lo pueden tener las traqueidas y sin lugar a duda los elementos de los vasos también contribuyen. El tema es que en los grupos de plantas que tienen como elemento de conducción los elementos de los vasos, son las fibras las que son las responsables de realizar el sostén. Y aparte de estos elementos también tenemos células parenquimáticas, que van a ser células vivas, evidentemente, las cuales pueden estar dispuestas en distintos planos en el cuerpo de la planta, y eso lo vamos a discutir con mayor detalle cuando veamos las características de los distintos órganos vegetales. Muy bien. Esos elementos de los vasos, ¿sí?, se conectan entre sí formando una estructura que denominamos un vaso. Como les expliqué anteriormente, un elemento del vaso típico tiene sus extremos perforados, es decir, donde no hay pared celular. Y esos elementos del vaso se unen entre sí como los vagones de un tren, pero el tren de alguna manera tiene un vagón inicial, que es la locomotora, y un vagón terminal, que es el último vagón. Bueno, esos elementos del vaso que ocupan la porción inicial y final de un vaso, ¿sí?, tienen los extremos no perforados, ¿sí? Todos los internos tienen los extremos perforados. Entonces, una de las características de los vasos es que el agua puede fluir libremente entre todos los elementos de los vasos internos, pero cuando llega al elemento final se encuentra con la barrera de la pared celular. ¿Y ahí cómo hace para seguir ascendiendo en el cuerpo de la planta? Bueno, ahí el camino es atravesar esos puntos de adelgazamiento de la pared secundaria y entrar por esas puntuaciones. Entonces, el agua en las plantas que presentan elementos del vaso tiene un transporte un poquito más eficiente que en las plantas donde el elemento de conducción son las traqueidas, ¿sí? Porque en las traqueidas sí o sí entre célula y célula tiene que atravesar pared celular. En las plantas que tienen elementos de los vasos puede circular durante bastante distancia sin necesidad de atravesar pared celular. Para que se hagan una idea, en una planta como un sauce, por ejemplo, se han medido vasos, ¿sí?, que tienen una longitud de entre 2 y 3 metros. O sea que el agua puede moverse en el cuerpo de la planta por esa distancia sin tener que atravesar pared celular. Las traqueidas están típicamente en el grupo de plantas que conocemos como gimnospermas, ¿sí? Y ahí sí o sí tiene que de célula a célula atravesarse pared celular. Pero bueno, esto lo vamos a retomar con mayor detenimiento cuando veamos la estructura interna de cada uno de los distintos órganos, pero es bueno ir teniendo esos elementos en consideración, porque también estas características anatómicas internas del cuerpo de la planta determinan de alguna manera por qué en algunas partes del planeta encontramos a determinados grupos de plantas y no otros, ¿sí?
Muy bien, entonces el xilema, este tejido de transporte de agua y minerales, es algo que en las plantas que vayan a tener lo que conocemos con el nombre de un desarrollo secundario, esto es un crecimiento en diámetro, que no lo tienen todas las plantas, es lo que visualizamos como la madera. O sea, la madera es la manifestación de ese tejido que conocemos con el nombre de xilema, que no solo realiza transporte, sino que también ofrece sostén. El otro tejido de conducción, sumamente importante en el cuerpo de la planta, es el floema. El floema es el tejido de transporte de los fotoasimilados, es decir, de todas las sustancias elaboradas en el proceso de la fotosíntesis, mayormente azúcares. A través del floema también se realiza transporte de hormonas que, digamos, determinan una serie de señales dentro del cuerpo de la planta que generan distintos tipos de reacciones ante, digamos, estímulos del medio, ¿sí? Y procesos de desarrollo de la propia planta. A diferencia del xilema, ¿sí? El floema está conformado mayormente por células vivas, ¿sí? Y en las plantas que van a experimentar desarrollo secundario, es decir, crecimiento en diámetro, también a diferencia del xilema que se acumula en el cuerpo de la planta, el xilema es desprendido regularmente, es decir, no hay una acumulación importante de este tejido. ¿Sí? Está siendo constantemente generado y constantemente desprendido del cuerpo de la planta. El xilema está siendo constantemente generado, pero es acumulado, no se pierde nada del xilema. Otra de las características del floema, como les decía entonces, es que está formado por células vivas, ¿sí? Que son denominadas elementos del tubo criboso. Los elementos del tubo criboso son los que forman los tubos cribosos, que son los conductos por los cuales se va a realizar justamente el transporte de azúcares. Que la diferencia notable que presentan con los vasos es que los elementos de los tubos cribosos están conformados por células vivas. El transporte se realiza a través del citoplasma de las células que están conectadas entre sí. Esa es una diferencia sumamente importante. Una de las peculiaridades de esas células es que no presentan núcleo. En su desarrollo eventualmente terminan perdiendo el núcleo. Sus necesidades de ARN las resuelven con unas células acompañantes que tienen inmediatamente próximas a ellas. Otra de las células que vamos a encontrar en el floema, y esto es algo que la hace una célula, un tejido también complejo y heterogéneo, son las fibras. Y al igual que teníamos fibras en el xilema, también tenemos fibras en el floema y son las encargadas de también proporcionarle sostén al cuerpo de la planta. Y también vamos a tener células parenquimáticas, ¿verdad? Ahí tienen indicadas las células acompañantes que pueden ver que se mantienen con núcleo, ¿sí? Muy bien. En este corte anatómico de una sección de un tallo, y distinguimos ahí lo que es el tejido del xilema y el floema, ¿sí? Que usualmente se presentan, digamos que siempre se presentan de modo próximo, uno junto al otro. ¿Sí? Recuerden del esquema inicial de cómo están organizados los tejidos vasculares. Los tejidos vasculares se encuentran en el cuerpo de la planta como unas suertes de fibras y ahí tenemos en íntimo contacto siempre el xilema con el floema. Debido a que la mayoría de las células que conforman el xilema presentan paredes secundarias engrosadas y las células que conforman el floema tienen mayormente paredes celulares primarias, debido a que la composición diferente de una célula con pared primaria con respecto a una célula con pared primaria y secundaria, cuando se hacen los preparados anatómicos se tiñen de manera diferente. Entonces siempre va a ser muy fácil reconocer lo que es xilema de floema. Vemos que en este corte el xilema fue teñido de color celeste y el floema se ve más bien blanquecino, pero con unas tonalidades violáceas. Bueno, las paredes primarias quedaron teñidas de color violáceo. Entonces vemos que el centro del órgano está representado básicamente que por parénquimas, células con paredes primarias, tiene también las paredes teñidas de color violeta. Bueno, ahí vemos justamente indicado con células parenquimáticas a la derecha lo que se correspondería con la región medular, a la izquierda lo que se correspondería con la región de la corteza. Pero fíjense el esclerénquima que está acompañando al floema como está teñido del mismo color que las células del xilema. Eso quiere decir que esas células tienen las mismas características a nivel de la pared celular, ¿sí? En este caso, nosotros sabemos que son paredes
celulares secundarias engrosadas, ¿verdad? Simplemente para recordar, cada vez que decimos que que una célula tiene pared secundaria engrosada, estamos asumiendo que también hay pared primaria, ¿verdad? Todas las células tienen pared primaria. Algunas además tienen pared secundaria. Y bueno, y ahí también podemos ver en este corte, ¿sí?, la capa superficial de células que reconocemos como epidermis. O sea, en este corte casi que podemos ver muchas de las cosas que hemos estado hablando en cuanto a los distintos órganos, los distintos tejidos que conforman el cuerpo de una planta. Muy bien, y para finalizar, quería comentar un poquito algunas características de lo que usualmente se denomina tejido secretor en el cuerpo de una planta. Tejidos secretores son tejidos que están conformados por células cuya función es producir alguna sustancia. Y esa sustancia va a tener distintas funciones en el cuerpo de la planta. Puede ser colaborar en la protección, en la dispersión, en la protección contra distintos medios. La cuestión es que vamos a tener algunas células que producen esta sustancia y por ende van a ser células que desde el punto de vista biológico son células vivas y que van a tener paredes típicamente primarias. Estos tejidos secretores pueden encontrarse tanto asociados con estructuras externas como estructuras internas. Dentro de lo que son las estructuras externas, uno de los tipos celulares que vamos a poder tener conformando algo que podríamos llamar tejido secretor son tricomas, que son también células de lo que conocíamos como tejido de la epidermis. Y en este caso aquí vemos, por ejemplo, en la superficie de una hoja también de cannabis sativa, donde vemos justamente los lugares donde se acumulan las sustancias químicas por las cuales es conocida el cannabis, ¿verdad? Eso se va a encontrar justamente en esos tricomas que tienen esas formitas como de gotitas de agua. Bueno, es ahí donde se acumulan estas sustancias químicas producto de la secreción de las células, ¿sí?, que están conformando esos tricomas. Otro de los lugares donde encontramos tejido secretor en la forma de estas estructuras externas con la forma de tricomas es, por ejemplo, en la planta atrapamoscas, ¿sí?, donde ven esos tricomas tan peculiares y donde el producto de la secreción, en este caso, ¿sí?, es vertido al exterior de lo que es la estructura celular y queda adherido a la misma. ¿Sí? En el caso anterior, las sustancias quedaban comprendidas adentro del cuerpo celular. Aquí están en el exterior. Otra de las estructuras en las que podemos reconocer este tejido secretor son los nectarios, ¿sí?, que son regiones del cuerpo de la planta usualmente ubicadas en las flores que tienen como producto de la secreción sustancias azucaradas, que es lo que vemos como un disco amarillo en cada una de estas flores. Esas estructuras ofrecen una suerte de recompensa floral que atrae a los polinizadores, que al venir a alimentarse, ¿sí?, e interaccionar con las distintas partes de la planta, actúan de vectores para llevar el polen de una flor a otra flor. Algunas veces esos nectarios se desarrollan por fuera de la flor y es lo que llamamos los nectarios extraflorales. Aquí tenemos un caso paradigmático en algunas plantas del género Acacia, donde ustedes ven la presencia de unas estructuras glandulares, o sea, formadas por tejidos secretores en hojas. Y ven ahí a las hormigas justamente alimentándose de ellas. Estas hormigas se alimentan de la planta y le ofrecen una protección contra herbívoros. Un caso de simbiosis muy interesante. Bueno, y veamos ahora entonces algunas de las representaciones del tejido secretor que se desarrollan a partir de estructuras internas. Y uno de estos ejemplos podemos encontrar, por ejemplo, en las bolsas de aceite que encontramos, por ejemplo, en las plantas de la familia de las mirtáceas, como lo es este corte anatómico de una hoja de eucaliptus, donde esas estructuras globosas que ven ahí, tanto de la epidermis adaxial como de la abaxial, representan estructuras donde se acumulan estas sustancias secretoras. ¿Sí? Estas sustancias producto de la secreción, quiero decir, que básicamente consisten de los aceites responsables de ese aroma tan característico que tienen los eucaliptus. ¿Sí? Esas estructuras internas también las encontramos, por ejemplo, en las plantas del grupo de los cítricos. ¿Sí? Incluso ahí
al igual que en las mirtáceas, pero aquí se pueden observar digamos, más fácilmente. Si agarramos una hoja de un cítrico y la miramos a trasluz, vamos a ver una cantidad de puntitos. Esos puntitos son lugares donde hay menor cantidad de células en el espesor del tejido vegetal de la hoja que tienen cloroplastos, y es el lugar donde tenemos presente la estructura secretora en forma de bolsita llena de aceite. Por eso hace que sea más traslúcida esa parte y se vean como puntos traslúcidos justamente. Pero esos son estructuras secretoras internas entonces que encontramos en estas plantas. Muy bien, y otra de las estructuras internas que podemos encontrar en el cuerpo de una planta son los canales resiníferos. A diferencia de las bolsas de aceite que veíamos en los ejemplos anteriores, los canales resiníferos tienen una proyección en el cuerpo de la planta y funcionan justamente como su nombre lo indica, como canales o tubos. ¿Sí? Estos tubos consisten de una enorme cantidad de células que tapizan, ¿sí?, la cara interior del tubo, y son las que se encargan de producir la secreción que es vertida al interior de este canal. ¿Sí? Y esto lo encontramos en diversos grupos de plantas, como por ejemplo en las gimnospermas y también en algunas plantas como las de la familia del mango, donde encontramos estos canales con presencia de resinas, que usualmente le ofrecen algún tipo de protección a la planta contra el ataque de, digamos, determinados depredadores. ¿Sí? Otro de los tejidos, de los ejemplos del tejido secretor que vamos a encontrarlo en la forma de estructuras internas, son los laticíferos. A diferencia, un lugar muy clásico donde encontramos laticíferos es, por ejemplo, en los boniatos. ¿Sí? Los laticíferos son los que conducen esa sustancia de color blanco que denominamos látex. Esto también usualmente ofrece algún tipo de protección contra depredadores en las plantas. A diferencia de los ejemplos anteriores, en el caso de los laticíferos consisten de tubos usualmente ramificados que en algunos casos consisten de una sola célula de crecimiento virtualmente indefinido. Ese es uno de los tipos de laticíferos que podemos tener. Pero algunos otros tipos de laticíferos consisten de varias células conectadas entre sí. Pero no es rara la presencia de estos laticíferos que están conformados, ya les digo, por una sola célula que tiene un crecimiento indefinido y que se extiende básicamente en una buena parte de todo lo que es el órgano donde se encuentran esos laticíferos. Entonces, con esta presentación somera, ¿sí?, de lo que son los tejidos vegetales, tenemos los elementos básicos como para poder enfrentarnos ahora a entender cómo es la estructura interna de los distintos órganos de la planta, que es lo que vamos a ver en las próximas clases.